Voy a integrar hasta ahora en Bogotá, Colombia, una voz desde el Gobierno Nacional. Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia de Colombia y vocero delegado sobre la directiva presidencial que permite la participación de servidores públicos en el plebiscito. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches, ¿cómo están? Pues señor Vélez, agradeciéndole que esté acá con nosotros porque es muy importante tener esta primera reacción del Gobierno Nacional frente a la decisión que toma el Consejo de Estado. ¿Qué opinión tiene usted frente a la decisión que en este momento anula la reelección del Procurador General Alejandro Ordóñez? Sí, efectivamente el Consejo de Estado encuentra que ha sido una elección irregular. Esta decisión se ha de haber tomado hace mucho tiempo. El señor ex procurador Ordóñez había dilatado esta decisión con toda suerte de maniobras jurídicas, procesalistas y un tanto leguleyas, diría uno, para ir prorrogando esta decisión, y afortunadamente se ha logrado sobresaltar todas estas medidas dilatorias y finalmente, más de 3 años después de esta elección, se toma esta decisión que es muy importante para el país. Señor Luis Guillermo Vélez, hablábamos hace unos minutos con el excongresista Miguel Gómez Martínez y él aseguraba que de alguna forma la Casa de Nariño no quería que el Procurador General Alejandro Ordóñez continuara en su cargo. ¿Usted qué opinión tiene de estas críticas que caen de algunos sectores en este momento y que acusan al Gobierno Nacional de haber incidido en esta decisión del Consejo de Estado? Mire, es un tema netamente de legalidad. La elección del procurador fue una elección, como le digo, irregular. La demanda se hizo hace más de 3 años por parte de unos juristas muy reputados, donde alegaban que había habido problemas con esa elección. Y el Consejo de Estado ha debido haber tomado esta decisión mucho tiempo antes. Sin embargo, como le acabo de decir, el procurador, con una serie de recursos y toda clase de medidas, un tanto, diríamos, leguleyas, presentó recusaciones, presentó toda clase de recursos, inclusive hasta el día de ayer, presentando recursos que son extemporáneos y espurios para evitar una decisión. Realmente, creemos, ha sido una burla al Estado de Derecho lo que ha hecho el procurador durante estos años, evitando que se haga justicia y se aplique la ley. Señor Luis Guillermo Vélez, en cuanto a las posiciones que tenía el procurador frente a la forma como el Gobierno Nacional estaba promoviendo la campaña por el sí frente al plebiscito, ¿esas posiciones qué impacto tenían al interior del gobierno? Mire, el gobierno había expedido una directiva, la 05 de este año, donde fijaba claramente las reglas para que los funcionarios pudieran participar en esta campaña del plebiscito. Y se acogía estrictamente a lo que la ley ha establecido, a lo que ha establecido sobre esta materia la Corte Constitucional. Y el procurador, pues no solamente con esta directiva que expidió el día de hoy, antes de ser destituido, digamos, o anulada su elección por parte del Consejo de Estado, sino previamente había, en nuestra opinión, distorsionado el alcance de la ley y el alcance del fallo de la Corte Constitucional. Creemos que se había extralimitado en su interpretación y había efectivamente ejercido, digamos, una potestad que no tenía para interpretar de una manera sesgada la ley y el fallo de la Corte. Doctor Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia. Otro de los interrogantes que hay en este momento es sobre entonces lo que viene de aquí en adelante. ¿Cómo será llevada a cabo entonces la campaña por parte de los funcionarios públicos, teniendo en cuenta que ese procurador, que hoy pues prácticamente ha sido destituido de su cargo, había presentado una serie de críticas que indicaban que había de alguna manera un abuso de poder por parte del Ejecutivo para promover el sí al referendo? Inclusive ese choque de declaraciones, por un lado el presidente diciéndole a los funcionarios que sí podían promover el sí y obviamente también hacer campaña por el no, y por el otro lado el procurador diciendo que esto era un abuso de poder. ¿Qué pueden pensar los funcionarios públicos en este momento, señor secretario? Mire, quien estaba abusando del poder era el procurador, quien se había extralimitado era el procurador. Quien sí no podía
en ninguna circunstancia de hacer campaña era el procurador, se lo prohíbe la Constitución, y realmente el procurador desde el bastión de la Procuraduría pues venía haciendo campaña para promover su ideología y sus posiciones frente, digamos, a políticas públicas como la paz. La ley claramente le permite a los funcionarios hacer campaña, estamos en campaña, los funcionarios podemos promover una decisión en el plebiscito. Yo particularmente como funcionario invito a todos los colombianos a que voten sí el próximo 2 de octubre, a que acompañen la paz, a que acompañen este acuerdo de paz que va a traer prosperidad y bienestar para el país. Sí podemos hacer campaña y lo debemos hacer también. Debemos hacer pedagogía de paz y explicarle a los colombianos el alcance de este importantísimo acuerdo. ¿Y los que promuevan el no también lo pueden hacer al interior del gobierno, así sean funcionarios públicos, secretario? Claro, también lo pueden hacer, por supuesto, la ley se los permite. Cualquiera es libre de dar su opinión y invitar también al voto. En mi caso particular, invito a los colombianos, a todos los colombianos, a que apoyen la opción del sí, a que voten sí el 2 de octubre. Y voy a hacer campaña. El próximo sábado voy a estar en el municipio de Garzón, del departamento del Huila, con 37 alcaldes del departamento del Huila, con el señor gobernador, promoviendo este importantísimo acuerdo que se ha logrado para lograr la paz de Colombia. Es nuestro deber, creemos, promover la paz, es un deber constitucional, y además tenemos ahora la autorización legal para invitar a los colombianos a votar por el sí. Señor Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia, le agradezco que haya estado con nosotros, nos pueda atender solo unos cuantos minutos. No puedo despedirlo sin hacerle un último interrogante. El señor Miguel Gómez Martínez, que también hace parte de nuestros analistas el día de hoy, aseguraba que es muy repetitivo el caso de que familiares de diferentes cabezas de los poderes públicos en Colombia pues tengan familiares en otras instancias del poder, y que de esa perspectiva pues no resulta una decisión legítima la que tomó el Consejo de Estado. ¿Qué puede decir usted, doctor Luis Guillermo, frente a esto? Mire, yo respeto profundamente al Consejo de Estado y creo que la decisión fue totalmente en derecho y ni más faltaba. La demanda más se presentó hace mucho tiempo, hace más de 3 años, como le digo, por parte de juristas muy reconocidos que no tienen absolutamente ningún tipo de vinculación con el gobierno. O sea, insinuar que el Consejo de Estado ha tomado una decisión porque el gobierno ha influido de alguna manera es casi que grosero. Entonces, respetamos profundamente la decisión del Consejo de Estado, lamentamos que no se haya tomado mucho tiempo atrás, se ha debido haber tomado antes, pero entendemos que el Consejo de Estado simplemente fue víctima de una cantidad de medidas dilatorias que el señor procurador, o ex procurador diríamos ahora, intentó para dilatar y para que no se hiciera justicia en este caso. Señor Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia de Colombia, le agradezco el tiempo que le ha concedido al programa La Noche y ojalá le salga muy bien ese recorrido que nos ha anunciado que hará este fin de semana para promover desde el Gobierno Nacional. Sí, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes, encantado. La primera declaración que entrega el Gobierno Nacional, por eso agradecemos que el señor Luis Guillermo Vélez haya accedido a estar aquí en el programa La Noche en un momento clave para ese plebiscito en el cual el próximo 2 de octubre los colombianos se pronunciarán frente al sí o frente al no del acuerdo que fue firmado o que será firmado el próximo 26 de octubre y que hace parte de esa negociación que lideró el presidente Juan Manuel Santos y que acordó con las FARC. El hasta hoy procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, jugó desde su cargo un papel protagónico frente al modelo de paz pactado entre el gobierno colombiano y las FARC. Ordóñez siempre expresó públicamente sus reparos y cuestionamientos a los alcances de las negociaciones de La Habana. Vamos a recordar algunos de sus más férreos cuestionamientos en este informe que preparamos para ustedes. Cuando inició el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, al parecer también iniciaron las diferencias entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador general Alejandro Ordóñez. A lo largo de los casi 4 años de conversaciones, cada anuncio del presidente tenía una inmediata reacción del procurador. Por ejemplo, esto dijo cuando el mandatario dio orden de cesar los bombardeos contra la guerrilla de las FARC por espacio de 1 mes. Allí el gran tema es la desprotección
a la sociedad civil, al colombiano común y corriente. El jefe del Ministerio Público no ha escatimado frases en contra de quienes desde La Habana lo han tildado de enemigo de la paz. Pues al procurador no le van a poner bozal. Y no le van a poner bozal. Y no le van a poner bozal, porque le corresponde constitucionalmente representar a las víctimas, porque le corresponde constitucionalmente defender la sociedad. Pero las acusaciones no solo han sido por parte de Ordóñez, han sido de toma y dame. Así reaccionó el presidente en marzo del año 2015 cuando el procurador aseguró sentirse perplejo sobre las concesiones que se le estaban dando, según él, a las FARC. ¿Cómo sale el Procurador General de la Nación esta mañana a declararse perplejo? Perplejo, hágame el favor. Yo sí le pido al procurador que deje de hacer política, deje de meterse en el proceso de paz, que eso es una responsabilidad mía del presidente de la República. En ese entonces, así le respondió el jefe del Ministerio Público. Señor presidente, le reitero, serénese. El proceso de paz, doctor Santos, no está por encima de la Constitución, ni el presidente por encima de la ley. Otro tema blanco de críticas por parte del procurador ha sido la decisión de abolir la aspersión aérea de glifosato en cultivos ilícitos. Para que ustedes entiendan, está como de culipronto el gobierno nacional, porque esto es un compromiso que tiene el gobierno con las FARC en la mesa de La Habana. El Twitter también ha sido plataforma de sus denuncias. Ordóñez ha rechazado un supuesto plan que, según él, ha fraguado el gobierno y las FARC para sacarlo de su cargo presionando al Consejo de Estado. Triste y folclórico es que Juan Manuel Santos es un ratón con las FARC y sus crímenes, pero todo un león con el procurador y la procuraduría. Pero sin duda, recientemente la manzana de la discordia es el plebiscito y las repetidas advertencias sobre posibles sanciones del procurador a funcionarios públicos que hagan campaña. De manera, señor procurador, que usted no le va a prohibir a los funcionarios lo que la ley ya les permite en forma explícita. Tan solo este lunes el procurador acusó al presidente Santos de abuso de poder por permitir utilizar bienes públicos para hacer campaña. Por más que usted lo diga, el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana. Y si lo hace, es porque ya no estamos en una democracia, sino en una dictadura. Muy bien, estamos analizando en todo su contexto la decisión que ha tomado el Consejo de Estado. Integro hasta ahora a Yesir Reyes, abogado, exministro de Justicia de Colombia y director del Centro de Investigaciones de Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Señor exministro, tenga usted la bienvenida al programa de la noche. Jefferson, buenas noches. Ministro, ¿para usted es una decisión ajustada a derecho o responde, como lo han insinuado algunos sectores de oposición, a una persecución política? No, la discusión desde el comienzo era relativamente simple. Era si la Constitución o la ley consagraba de manera expresa la posibilidad de la reelección del procurador, y la respuesta que ha dado el Consejo de Estado después de este tiempo es que la posibilidad de que el procurador pueda ser reelegido no está incluida ni en la Constitución ni en la ley. Por consiguiente, creo que la decisión es perfectamente ajustada a la ley. Exministro, en ese momento otra de las grandes preguntas que muchos se hacen era que tiene que ver con lo siguiente. El hoy ex procurador Alejandro Ordóñez se había convertido en una figura pública que de alguna manera era identificado como un garante para aquellos sectores que han expresado sus dudas frente al acuerdo y que eventualmente estaban exigiendo garantías en ese plebiscito del próximo 2 de octubre, pues para sencillamente votar no en ese importante proceso electoral. ¿Usted cree que esta decisión del Consejo de Estado va a tener algún impacto en la garantía de esos derechos que exige este sector en Colombia?
No, para nada. El ex procurador puede seguirse oponiendo al proceso de paz como hasta ahora lo ha hecho, incluso ahora con más ventajas, porque la Corte Constitucional había prohibido expresamente que desde los organismos de control se hiciera campaña por el sí o por el no del plebiscito, y ahora que el doctor Ordóñez, ex procurador, no va a tener esa limitación y va a poder continuar con su campaña en favor del no del plebiscito. Integramos nuevamente a Miguel Gómez Martínez, excongresista de Colombia, consultor y analista político. ¿Ha escuchado usted, señor Gómez Martínez, a Luis Guillermo Vélez, el secretario general de la Presidencia, y por supuesto a Yesid Reyes, el ministro de Justicia, también del gobierno del presidente Juan Manuel Santos? ¿Qué responderle a ellos que de manera directa descalifican esas acusaciones que usted estaba haciendo, según las cuales la decisión del Consejo de Estado respondía a intereses quizás políticos y no a razones jurídicas, tal y como lo esgrimió este alto tribunal? A mí lo que más me preocupa es que el Procurador General de la Nación es el jefe del Ministerio Público. En otras palabras, él representa a la sociedad. Y su voz era muy importante porque representaba sectores de la sociedad que no están con el gobierno, que consideran que en los acuerdos de La Habana hay muchos peligros para el futuro del país y sobre todo que tiene unas opiniones que son compartidas por millones de colombianos. El interés por que esa voz se callara y por el interés por que esa voz ya no pudiera representar a la sociedad, pues es evidente, y por eso esta noche hay tantas personas que están felices con la decisión que tomó el Consejo de Estado. En el fondo, lo que está sucediendo en Colombia, y en eso el gobierno es el primer responsable, es que estamos más divididos que nunca, más polarizados que nunca. Y en el fondo, con lo que nosotros sentimos, los que encontrábamos que la voz del procurador era una voz legítima y que decía muchos argumentos válidos, es que ya no vamos a tener esa protección del representante del Ministerio Público. Entonces, en el fondo, cada vez el debate es más desigual. Lo que decía el secretario general de la Presidencia es una burla. Decir que los funcionarios pueden salir a hacer campaña apoyados en el presupuesto, respaldados por el gobierno, con todo el acceso a los medios de comunicación, es la demostración del desequilibrio con el cual se está adelantando esta campaña del plebiscito. Entonces, garantías en este país no hay. Y el mismo procurador lo ha señalado en varias ocasiones, garantías para el plebiscito no hay. Y creo que perder esa voz es un golpe duro para todos aquellos que creemos que necesitamos una democracia más abierta donde se puedan expresar los puntos de vista sin tanta represión y sobre todo sin esa presión del gobierno que a todo el que no está a favor de él lo considera un enemigo de la paz. Ministro, ¿usted qué opina? Todo aquel que está en contra de ese acuerdo de paz es perseguido por el gobierno, tal y como asegura el señor Miguel Gómez Martínez. No, en absoluto. De hecho, la demanda contra la reelección del procurador tiene mucho tiempo ya tramitándose en el Consejo de Estado. Desafortunadamente se demoró más de lo que debería, en buena parte por los reiterados recursos que el doctor Ordóñez interpuso de manera continua. Pero es, repito, muy anterior al cierre de las negociaciones en La Habana y a la expedición del acuerdo final. Y por supuesto, el doctor Ordóñez expresó durante todos estos últimos meses o semanas su oposición al acuerdo de paz y le repito lo que le dije hace un momento, de aquí en adelante va a poderlo hacer con muchísima mayor libertad porque tenía una prohibición de la Corte Constitucional de participar en este debate por ser el director o el jefe de uno de los organismos de control. Ahora ya no tiene esa limitación y va a poder expresarse con absoluta libertad en relación con el acuerdo final firmado en La Habana. Ministro, antes de irme a comerciales, quiero preguntarle a usted en su condición de jurista que nos ilustre y le explique a nuestros televidentes quién queda entonces como director de la Procuraduría, como nuevo procurador encargado. Y en este momento directamente quedará la viceprocuradora general de la Nación a cargo de la Procuraduría. ¿Hasta tanto no se elija un nuevo procurador? Así es, sí. Señor ministro, pues le pido que nos siga acompañando en este importante debate. Hemos querido mostrar desde dos aristas diferentes
un análisis desde dos ángulos opuestos de la decisión que ha tomado el Consejo de Estado de alguna manera declarar ilegal la reelección del Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez. Vamos a hacer una primera pausa comercial. No olviden que los estamos invitando a que participen a través de redes sociales. Hoy les estamos preguntando qué opinan ustedes de esta decisión, la anulación de la reelección del Procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla las cuentas de nuestro equipo periodístico. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.